pues vamos a empezar, si os parece bien. Buenos días, bienvenidos de nuevo a este aula magna, tanto a los invitados que tenemos aquí presentes como a todas las personas que hoy se hayan podido conectar por streaming. Ya después de estos 3 días tan intensos se va acercando el final del Congreso y estamos aquí hoy para condensar cuáles han sido las ideas principales que tuvimos ayer en las 6 mesas redondas con las que estuvimos todo el día. Como os decía, el día de la inauguración, la elección de las 6 mesas pues fue hecha por vosotros, por todos nuestros compañeros, y fue más o menos a finales del año 2020 cuando Marta, que siempre es muy práctica, dijo, pues cuando decidimos hacer el congreso y de qué íbamos a hablar, pues Marta dijo, pues vamos a preguntar qué es lo mejor. Y entonces desde la asociación se hizo una encuesta y con los resultados de esa encuesta fue con los que organizamos los 6 bloques que vimos ayer. Para hacer estas conclusiones me gustaría que subiesen conmigo a la mesa los 6 moderadores que ayer tuvieron que lidiar con ellas. Así que, por favor, si me acompañáis, Andrés Ramos, nuestro director del IITEB, en la mesa de Universidad y Empresa. Andrés, sube. Bernardo Villazán, codirector de la Cátedra de la Industria Conectada, que moderó la mesa La Industria y su laberinto. Sentaros en la mesa, si queréis, en orden. Paloma Sevilla, que tuvo por delante un gran reto con la transición ecológica, energía y sostenibilidad. Paloma, que es la directora de AELEC. Nacho Vidri, que la verdad le dio un toque muy personal a la mesa del emprendimiento y el empleo que viene. Nacho, que es cofundador de Pompey Brand y otras nuevas aventuras que nos estuvo contando ayer. Nicolás Sanz, socio de Kearney y director de la práctica industrial en España y Portugal y de la práctica aeroespacial y de defensa en Europa, que tuvo el reto de los próximos 100 años, hablar de a dónde vamos. Y dejamos a Julio, que se incorporará con nosotros en unos momentos. Julio Eisman, enmarcado en el marco de Ingeniería con propósito, nos trató de la ingeniería ante los grandes retos sociales. Julio, en cuanto llegue, que ya aviso que se incorporaría un poquito después, subirá directamente con nosotros. Durante el día de ayer, tuvimos 34 ponencias y 12 comunicaciones, todas de extraordinaria calidad e interés, que ayer realmente solo pudisteis ver una parte, pero se publicarán todas posteriormente y fueron elaboradas por compañeros nuestros de ICAI y de algunos otros colectivos. En esas ponencias nos recogen sus opiniones, sus estudios, sus aportaciones sobre cada una de las mesas en las que intervinieron. Así que les voy a ir dando paso a cada uno de los moderadores para que ellos resuman y condensen cuáles fueron las principales conclusiones. Andrés, en la mesa de Universidad-Empresa, que tuvo con él a Carmen Rider, Álvaro López, José San Martín, Juan Carlos del Real, Carmen Muñoz y Lucía Agüita. En la mesa de la Universidad y la Empresa. Hablaron del mundo académico, de la sinergia en el mundo empresarial. Andrés. Muchas gracias. Me tocó a mí moderar la mesa esta de Universidad-Empresa. Lo que hicimos fue una organización secuencial a lo largo del tiempo, empezando por qué es lo que desean las empresas y retrocediendo en el tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo orientar a los alumnos de bachillerato o de secundaria a tener una cierta vocación hacia la ingeniería. También poniendo énfasis especialmente en todo lo que tiene que ver con diferencias entre géneros. Entonces, en ese retroceso en el tiempo, las conclusiones que los ponentes presentaron fueron las siguientes. En primer lugar, se presentaron cuáles eran las demandas o las cualidades más demandadas por el mundo laboral.
Y estas fueron resolución de problemas, autogestión, en el sentido de ser capaz de actuar resilientemente, como nos ha tocado recientemente, ser capaz de afrontar los retos que te propone una empresa, trabajo con personas, integración en equipos y no solo eso, sino calidad ética en esos equipos o comportamiento ético en esos equipos y el desarrollo y uso de la tecnología, algo más técnico que supuestamente damos aquí con excelencia. Y, por otra parte, también se analizó cómo la universidad es capaz de adaptarse a esas necesidades. Por una parte, había una visión más bien crítica con la universidad española en general, sin embargo, había unos matices para esta universidad y en particular para ICAI, donde sí que habíamos sido capaces de dar cierta respuesta a esa capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del mercado. Entonces, por ejemplo, se mencionaba el tema de análisis de datos, que ahora es muy demandado por la sociedad y que ICAI ha respondido con un nuevo grado y con algunos nuevos másteres, experiencias internacionales, de las cuales aquí estamos, pues la verdad es que sobrados, y diploma de habilidades, es decir, la capacidad no solo de tener un conocimiento técnico elevado, preciso, riguroso, etcétera, sino la capacidad de transmitirlo, comunicarlo, relacionarse, y aquí hay diplomas específicamente orientados a ello. A mí una frase que me gustó y dice, el alumno debe aprender a aprender. Es decir, ya no es tanto el enseñar a aprender, es decir, tenemos que tener capacidad para aprender, sino aprender a aprender. Sistemáticamente lo que nos queda es, para el resto de la vida, no solamente una vez que estamos aquí durante X años, sino el resto de la vida tiene que ser un periodo de formación continua. Y eso engarza con dos cosas. Una, con el online learning, que es cómo las empresas van a tener que ir reciclando, adaptando, mejorando la capacidad de aprendizaje de sus personas, y, por otra parte, cómo la universidad es capaz de responder a ese reto de proporcionar formación a lo largo de la vida de las empresas. Con respecto al doctorado, había una persona, una chica que era doctora nuestra, que es doctora nuestra, decía, bueno, pues que el doctorado, aunque está mal remunerado y tiene sus retos, era muy gratificante desde el punto de vista personal, es decir, es un reto en sí mismo para una persona porque la inmensa mayoría de ese trabajo se hace a título individual, supervisado, pero es un esfuerzo personal muy grande, y por otra parte profesional, es decir, te das cuenta de que acabas siendo, entre comillas, el que más sabe del mundo de un cierto tema, y eso decía que era muy gratificante. Luego se presentó la experiencia de la Cátedra de Industria Conectada. Bernardo está aquí, es el alma mater de la experiencia. Por una parte, es una relación universidad-empresa muy particular, muy interesante, que reúne conocimiento o personal de la empresa, gente, alumnos, etcétera, y reúne, por otra parte, la empresa en general y grandes empresas en particular y CEOs. Entonces, sus actividades son desde conferencias públicas a desayunos con CEOs, ya estos privados, un laboratorio donde los alumnos contribuyen a la mejora de problemas o de dificultades propuestas por las empresas, hackatones, es decir, competiciones en grupos de alumnos para tratar de resolver en un periodo muy corto de tiempo lo que es una dificultad, un interés, como punto de partida para una empresa, y además esto lo han ligado con formación, es decir, dentro de la universidad lo que hacemos es formación, aparte de investigación. Y entonces hay un máster de industria conectada, hay un programa de avanzado, es decir, algo de menor duración, y hay un máster de transformación digital de la industria. Entonces, han recorrido en esa experiencia todo el panorama de actividades que la universidad es capaz de desarrollar y su interacción con industria, con grandes industrias. Otro de los retos que salía como petición de las empresas eran las prácticas. La experiencia es, nuestros alumnos hacen muchas prácticas, hacen más de una, el que quiere, dentro de su periodo de estancia con nosotros, pero debemos hacerlas o no obligatorias. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes puede tener el que formen parte real del currículum de su estancia aquí? Entonces,
por supuesto, se considera una gran ventaja en cuanto a capacidad de adaptación del alumno a las necesidades de la empresa, integración dentro del conocimiento del negocio, de entender qué es una empresa, y a los alumnos como tal les mejora mucho, tanto desde el punto de vista de madurez personal como desde el punto de vista de madurez profesional. Y además el reto ya no solo era, y que se hacen, no solo estamos hablando de prácticas nacionales, son empresas nacionales, sino incluso prácticas internacionales. Los dos últimos temas tenían que ver ya no con nuestros alumnos, sino con los que teóricamente serán nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo fomentar vocaciones STEM? ¿Cómo fomentar vocaciones en el aspecto de orientación técnica? Y ahí se presentaron diversas iniciativas que se están tratando de encauzar a través de las instituciones de ingeniería para fomentar, o al menos para que mantener lo que es el flujo de entrada de personas, chicos o chicas que quieren o que tienen una cierta vocación técnica y que pueden acabar siendo ingenieros. Y lo último era una reflexión incluso anterior, es decir, se decía, oye, ya no solo es querer hacer vocaciones STEM, sino es ayudarles a los adolescentes, porque estamos hablando de adolescentes, a que tomen buenas decisiones en la vida. Y la primera decisión, o la más cercana que pueden tener en esos momentos, es si quiero ir o no a la universidad, si tengo que ir o no a la universidad, si tengo que ser un ingeniero, no necesariamente en un sentido estricto de que los que nos puede interesar a nosotros como escuela de ingeniería, sino en un sentido amplio, es decir, cómo podemos apoyar el que eso suceda. Entonces, hablaban un poco de desterrar el mito de la vocación. Parece, dice, oye, ¿tú tienes vocación de ingeniero? ¿Sí o no? Y dices, oye, parece que me estás preguntando una pregunta trascendental. Y dice, bueno, ahora en la sociedad actual a nuestros hijos se les permite equivocarse. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si parece que empiezas filología inglesa y no te gusta, te puedes meter a ingeniero. Entonces, no hacer una pregunta tan trascendental en una época en que no son capaces de responderla fácilmente. Mostrar salidas profesionales de los ingenieros servimos para todo, barremos muchos ámbitos de actuación en la sociedad, entonces tratar de no hacer una versión monolítica del ingeniero, sino una versión amplia que permita encauzar a muchas necesidades o a muchas inquietudes de nuestros adolescentes. Y bueno, esto sería, vale, lo último era, claramente dice, la universidad debe formar personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante un armonioso consorcio de todas sus facultades. Es decir, tenemos que ver la ingeniería, que a veces suena demasiado dura, demasiado técnica, como algo más amplio donde permitamos desarrollarse a las personas. Quizá eso es demasiado intenso para los que somos profesores de universidad, que parece que se nos abren llagas cuando no damos lo que tenemos que dar, pero sí que es verdad que tenemos que motivar a los alumnos para una integración suave, tanto en la escuela de ingeniería cuando son adolescentes como a posteriori para la integración en la sociedad en general. Y estas serían mis conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, antes de que continuemos, quiero invitar a Julio, que ya está con nosotros, a que se suba a la mesa. Gracias, Julio, y bienvenido. La siguiente de las mesas que tuvimos por la mañana fue a cargo de Bernardo Villazán. Le acompañaron Enrique Ramírez, Begoña Hernández, María Muñoz, Antonio Gallo, María Leticia Costas y Fernando Sanz. Ellos hablaron de la industria y su laberinto y la situación actual de diferentes sectores de nuestra industria y cómo están enfrentándose a esta digitalización y a esta industria 4.0. Bernardo. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, además, por tu liderazgo en la dirección y la coordinación de las mesas, ¿no? Y en particular de la mesa 2. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en presencial y en remoto. La mesa 2 llevó por título La industria en su laberinto. ¿Y por qué este título? Bien, porque la industria manufacturera en España, sabéis mejor que yo,
que viene observando una tendencia en términos de contribución al PIB descendente a lo largo de los años. Algo por debajo de ese ansiado 20%, que era el horizonte de la Unión Europea para el año 2020 y que no se cumplió, pero que tenemos por delante de cara a los próximos ejercicios. Hay un amplio consenso, desde luego de todos en la mesa, pero no hacemos otra cosa que seguir ese amplio consenso que existe también a nivel europeo, de que la industria es clave para la recuperación y la resiliencia a futuro. Clave como motor de generación de riqueza y de empleo, clave, entre otras cosas, para conseguir, en el caso de España, que el equilibrio de la balanza comercial sea positivo gracias a las exportaciones de la industria, ¿no? Y la amplia actividad exterior que la industria española realiza. Tenemos que tener en cuenta, y así surgió en la mesa, un dato de interés, y es que el 90% de la empresa industrial en España es PYME. El 90% de las empresas que entrarían dentro de este sector son pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, existen también empresas grandes, tractoras, internacionalizadas, que son líderes en sus respectivos sectores y a las que observamos con atención en sus desempeños para tratarlas de seguir e imitar en la medida de lo posible. Pero partimos de una situación en la cual el tejido industrial en España muestra un porcentaje amplísimo de empresas industriales que son pymes, ¿no? A través de Antonio Gallo, director de estrategia de Acerinox, conocimos cuáles son las claves para competir en un mercado global y que lleva a la práctica un líder en su sector, en el sector del acero inoxidable a nivel global. Y estas claves pasan por la digitalización bajo el paradigma de la industria conectada o de la industria 4.0 en búsqueda de la mejora de eficiencia, de la mejora de eficacia. Aquí un dato que se aportó en la mesa fue que más del 65% de las empresas industriales en España tienen o van a disponer de planes de digitalización a lo largo de los próximos 3 años, según un informe que presentó el Observatorio de Industria 4.0. La digitalización, por lo tanto, aparece claramente identificada como una de las líneas, como uno de los vectores de actuación en esa senda que nos une de hacer crecer la industria y, como insisto, motor clave para esta recuperación post-COVID, ¿no? El segundo vector tiene que ver con las cadenas de suministro. La industria ha sufrido mucho a lo largo de la pandemia, fue uno de los sectores claramente afectados en los periodos más duros de la pandemia, con fábricas cerradas y interrupción de la producción fabril, pero con la reactivación de la actividad económica también se ha producido una demanda creciente de materias primas, una vuelta al reaprovisionamiento, a la generación de stocks para volver a producir y volver a recuperar ese nivel de actividad previo a la situación del COVID. Esto, entre otras razones, ha producido roturas de la cadena de suministro a nivel global que se transfieren evidentemente a las cuentas de resultados y a los balances de las empresas industriales. Estas cadenas de suministro están siendo objeto de un replanteamiento por empresas industriales, especialmente las más grandes, para ver si sigue teniendo sentido una dependencia asiática, una dependencia y una concentración de los proveedores en Asia de todo tipo de productos, de todo tipo de materias primas. Datos que surgieron en la mesa relevantes, pues un incremento en el coste del transporte, solo del transporte, no solo de la materia prima, de Asia a Europa, que se ha multiplicado por más de 10 en muy pocos meses, con todo lo que esto representa, ¿no? El acceso a las materias primas en calidad, en precio y en plazo es, por lo tanto, un reto emergente, un reto que se manifiesta en el día a día de las actividades de las empresas industriales y que, por lo tanto, es necesario atender. Y un tercer vector que tiene que ver con la sostenibilidad.
de sostenibilidad observada desde cualquiera de los ámbitos y prismas que este concepto ofrece, ¿no? La sostenibilidad en términos de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad en términos de cómo hacemos las cosas, los modelos productivos, etcétera. La sostenibilidad que también representa en sí misma un reto en el corto plazo, porque se debatió en la mesa cuál es el impacto de esa sostenibilidad en el corto plazo y hasta qué punto la sostenibilidad en el corto plazo y las inversiones asociadas con sostenibilidad pueden constituir una dificultad hasta que no se resuelvan ciertas cuestiones que tienen que ver también con los efectos frontera a nivel de la Unión Europea. Tuvimos ocasión en la mesa de conocer a través de María José Muñoz, del Ministerio, y además con responsabilidades en los famosos fondos de recuperación y resiliencia, cuál es la situación a fecha de hoy. Desde luego, los fondos constituyen, tal y como debatimos en la mesa, una oportunidad extraordinaria para progresar en este objetivo de hacer crecer la industria de forma sostenible y de forma sana, ¿no? Estamos hablando de un monto total de 70.000 millones de euros en números redondos, de los cuales un 37% de estos fondos tiene que ver con sostenibilidad, como acabo de mencionar, y algo más del 20% con digitalización, con medidas específicas y concretas asociadas al crecimiento y desarrollo sostenible de las pymes, que no podría ser de otra manera teniendo en cuenta ese amplio porcentaje de empresas que entrarían dentro de ese epígrafe. Los fondos de recuperación y resiliencia que además buscan potenciar no solo la industria, sino también la tecnología española. Y aquí he de decir que, en similitud con Alemania, que en su momento presenta el paradigma Industria 4.0, que, como sabéis que mejor que yo, no deja de ser un término, no una tecnología, un término que pretende englobar un interés común en Alemania de potenciar la industria alemana y potenciar las industrias tecnológicas alemanas al mismo tiempo que se protege y se desarrolla el empleo de calidad y de alto valor añadido en Alemania, ¿no? Por tanto, se comentó que dentro de ese ejercicio de aplicación práctica de los fondos europeos se contempla la creación de una reserva de capacidades estratégicas. Una reserva de capacidades estratégicas que no es solo capacidades materiales, sino también capacidades de talento, como antes he mencionado por parte de Andrés, ese talento que se construye, ese talento en construcción, los nuevos egresados y los profesionales en activo que se actualizan en estas cuestiones. Hay una reserva, hay una necesidad de construir esa reserva de capacidades estratégicas para realmente tener éxito en el desempeño. En la mesa planteamos una pregunta a la audiencia que fue, ante una serie de retos que planteábamos, cuál era el que la audiencia en la mesa consideraba que era el reto más importante. Y surgió con una mayoría del 40 y tantos %, la I+D+I, la investigación, desarrollo y la innovación. Y para hablarnos de innovación y de cómo contemplaban esa innovación en el caso de una empresa líder en su sector, que es el sector de componentes para el interior del automóvil, conocimos a través de Fernando Sanz cuál es la visión de Grupo Antolín, empresa familiar, líder global en su sector, cuál es su visión, cuál es la visión del interior del automóvil a futuro. Compartió con nosotros un vídeo tremendamente ilustrativo e ilusionante de hacia dónde vamos, donde la innovación juega un papel esencial, innovación en materiales, innovación en procesos, innovación en la forma de hacer las cosas, atendiendo a ese concepto que desde el interior del automóvil se nos presentaba. Un sector del automóvil, que es sector tractor, con una presencia fabril en España
muy extensa que coloca a España en posición de liderazgo a nivel europeo y que no solamente debemos proteger, sino potenciar y seguir desarrollando. Surgió la pregunta de si tenía sentido un vehículo eléctrico español y la respuesta fue sí. Y la respuesta viene acompañada, además, de ese PERTE del vehículo eléctrico en el que varias empresas colaboran y van a colaborar en el desarrollo de un vehículo eléctrico, puede que sea con marca española o no, pero desde luego un vehículo eléctrico español que va a contribuir a el desarrollo de ese concepto, de esa mega tendencia que es la movilidad y la movilidad sostenible de cara al futuro. Hablamos también de tecnologías, fondos de recuperación y resiliencia para la industria y para las compañías tecnológicas y conocimos a través de Begoña Hernández su experiencia en el ámbito de la fabricación aditiva y de la impresión 3D como aplicación práctica de un vector tecnológico en el desarrollo industrial y en la generación de empleo en ese sector, ¿no? También a través de Enrique Ramírez entendimos qué significa el oro blanco. Hablamos de oro negro, pero no conocíamos, al menos fue una sorpresa para muchos de nosotros, para mí desde luego, conocer el concepto de oro blanco. Y el oro blanco no deja de ser otra cosa que el yeso. Y tenemos la suerte en la península ibérica de estar sentados encima de una mina enorme de oro blanco. Un oro blanco que, utilizado en el sector de la construcción, podría contribuir a mejorar, desde luego, la eficiencia energética en ese ámbito y, por lo tanto, también contribuir a los efectos vinculados con el calentamiento global. Oro blanco que ha permitido atraer a España inversiones de capital del grupo Pladur, que es el que Enrique dirige, para construir una fábrica nueva planta, de nuevo cuño, en Zaragoza, y que nos abrió los ojos ante esa certeza de que tiene sentido seguir invirtiendo en España en activos industriales, ¿no? Creo que también existió un amplio consenso en la mesa sobre la necesidad de recuperar la ilusión, esa ilusión colectiva vinculada al desarrollo de la industria, a seguir desarrollando una actividad donde muchos compañeros y compañeras hoy por hoy y desde luego a lo largo de los años y hacia el futuro continuarán desarrollando su actividad profesional. En la mesa estuvo presente Leticia Costas, alumna recientemente egresada de la escuela. Ella pertenece a la primera promoción del doble máster de Ingeniería Industrial y de Industria Conectada. Y ante la pregunta de si la industria era algo motivante para un joven ingeniero de cara a incorporarse al mercado laboral, la respuesta de Leticia fue contundente. Ella compartió además con nosotros qué desempeños lleva a cabo en su actividad dentro de una empresa industrial en el ciclo del agua, utilizando tecnologías vinculadas al Internet de las cosas y de las personas y de los espacios. En conclusión, en nuestra mesa, en la mesa 2, hay desde luego una visión ilusionante de cara al futuro. El laberinto tiene una salida y el laberinto, esa salida del laberinto, se están dando los pasos de forma decidida para llegar a él y contribuir a ese futuro sostenible, generando riqueza y empleo desde la industria. Los fondos de recuperación y resiliencia constituyen una ventana de oportunidad tremendamente interesante y esos tres vectores, sostenibilidad, cadena de suministro y digitalización, acompañarán tanto a las empresas grandes, a las empresas tractoras, como también a las pymes industriales a alcanzar este objetivo. No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento a Fernando Sanz. Gracias, Fernando, por tu
por tu contribución. En la mesa a Antonio Bayo, Leticia Costas, Begoña Hernández, María José Muñoz y Enrique Ramírez. Sin vosotros nada de esto hubiera tenido sentido. Gracias por vuestras ponencias y también gracias a una ponencia que se presentó también para acompañar el desempeño de la mesa centrada en formación profesional y que ha sido elaborada también por compañeros, entre los que está el profesor Antonio Arenas, Marta de Amusátegui y otros. Os animo a la lectura de todas las ponencias, merece la pena y podréis concluir mucho mejor que yo cuáles han sido los devenires de la mesa y qué podemos esperar de esta industria y del laberinto a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. La mesa 3, moderada por Paloma, fue Transición ecológica, energía y sostenibilidad. Le pusimos por delante un gran reto para hablar de la situación actual del sector energético, el marco normativo y cuál era la previsible evolución. Un tema, pues hoy en día, de mucha actualidad, como demostró la cantidad de preguntas que le entraron a través de la app durante la ponencia. Tuvo con ella a Manuel García Hernández, José Casas, Javier Anzola, Antón Martínez y Juan José Sánchez Domínguez. Paloma. Muchas gracias, Begoña. También quiero hacer mención aquí que no estuvo presente personalmente, pero sí digitalmente, Agustín Delgado, que gracias a las tecnologías pudimos tenerle con nosotros. ¿Vale? A través de las ponencias y las respuestas de los integrantes de esta mesa, hemos sido conscientes de que disponemos de más que suficientes recursos naturales y de tecnologías ya disponibles para realizar importantes avances en la transición energética. En particular, la electricidad renovable, junto con nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde o los biocombustibles, serán, junto con la eficiencia energética, herramientas claves en esta transición. No se debe cerrar a priori la puerta a ninguna tecnología, sino que todas ellas deben competir en igualdad de condiciones o incluso analizando el apoyo en sus fases iniciales a aquellas menos maduras, a fin de que se impongan las más eficientes y alcanzar así un mix 100% renovable, tecnológicamente factible ya en estos momentos. Aumentando los usos eléctricos, que es factible con la tecnología ya disponible, e incentivando las tecnologías menos maduras, se minimizarán los costes de la transición y se maximizarán sus beneficios y sus efectos positivos sobre el crecimiento económico y bienestar social, lo que favorecerá que cuente con el apoyo y la involucración de la sociedad en su conjunto y en especial de los ciudadanos, que deben ser los protagonistas en este proceso y sin los cuales no se podrá realizar el mismo. Todo ello será posible con una regulación estable y razonable que facilite unos precios finales para el consumidor menores que los actuales. Una regulación de la que se han repasado sus retos y enumerado sus instrumentos, donde ha quedado de manifiesto el arduo trabajo normativo que está exigiendo esta transición y que se está llevando a cabo. Sin embargo, es posible que se presenten efectos distributivos entre los diferentes sectores, territorios e individuos que habrá que combatir, asegurando una transición justa. Las políticas y la regulación serán asimismo herramientas relevantes para el cambio, como hemos conocido a través de las ponencias, pero estas no serán suficientes si las empresas no invierten, no desarrollan nuevas tecnologías, no ejecutan sus proyectos, para lo cual necesitan, hoy más que antes, una empatía social y una regulación que incentive, que acelere la transición eliminando trabas y que sea estable para atraer la inversión. En definitiva, una mesa que ha debatido un tema crucial para nuestra sociedad en un sector que cuenta con no pocos compañeros trabajando y aportando, dando lo mejor de sí mismos. Esto es a modo de resumen todo lo que se debatió. Tengo que agradecer aquí a Pepe, que está con nosotros, a Manuel García Hernández, director general de Políticas Energética y Minas, a Javier Anzola, director de Retail de Repsol, a Antón Martín, director de Nagas, a Juan José Sánchez, CEO de Capital Energy, y a Agustín, que mencionó antes.
toda transición conlleva tensiones. Yo creo que tengo que felicitar aquí a mis ponentes, que estuvieron muy polite todos, pero todos ellos dieron los mensajes que en todo congreso se deben dar para debatir y sacar buenas ideas. Pepe, que estás con nosotros, yo creo que la mesa fue enriquecedora. Felicitamos a quien había que felicitar, pero también le exigimos que desde sus posiciones cada uno siga aportando, porque es un sector vital para todo lo que ha comentado Bernardo de todos los fondos y seguir en esta recuperación que todos necesitamos. Muchísimas gracias y gracias al colegio también. Muchas gracias, Paloma. La siguiente mesa, moderada por Nacho Vidri, la verdad es que tuvo su toque personal. Nada más sentarse a la mesa, lo primero que dijo es que iba a romper el guión. La verdad es que hizo muy bien. A Nacho le acompañaron María Luisa García, Ignacio Fontaneda, Luis Corral, Jorge Tello, Antonio Iglesias y Ramón Rodríguez. Y charlaron sobre ese triángulo tecnología, economía e impacto, sobre emprendimiento y sobre empleo. Nacho. Muchas gracias, Begoña. Sí, la verdad es que a mí lo de los guiones cerrados se me dan fatal. Bueno, la mesa de emprendimiento fue una mesa bastante, yo creo que para mí el resumen es que dibujamos un poco el ecosistema, un poco las piezas de las que se compone el ecosistema emprendedor y lanzamos dos preguntas al público que yo creo que marcaron un poco los temas que tratamos en la mesa. La primera pregunta era una pregunta trampa, porque era si era más importante para emprender el talento o el capital. Ahí el público contestó que 50-50, pero lógicamente es la pregunta un poco del huevo o la gallina, pero nos valió para debatir un poco sobre estos temas, ¿no? Yo creo que tratamos temas como que el talento, bueno, parece que el talento, el poder antes lo tenían las empresas y ahora lo tienen mucho más los empleados, ¿no? Y Ramón nos explicó ahí un poco cuáles eran las tendencias que estaba viendo y hablamos un poquito también, introducimos de cómo podíamos, introdujo el tema de la guerra del talento, ¿no? Cómo además, acelerado por todo el tema del teletrabajo, la deslocalización y demás, hay una guerra del talento, por el talento muy fuerte entre las empresas y cómo podíamos convertir un poco a España, un poco por la calidad de vida, por las posibilidades que da el teletrabajo en un foco de atracción del talento. Fue súper interesante. Una de las cosas que tocamos también fue que gracias a Jorge, su experiencia en Savannah, que es una startup que está súper disruptiva en el sector médico, está tratando de digitalizar expedientes médicos y demás y hacer un montón de cosas con eso, nos habló de cómo para la atracción del talento también es muy importante el tener un propósito y yo creo que esto es algo que como millennial he sentido y que los que vienen por abajo creo que sienten aún más. Yo creo que la gente quiere trabajar con propósitos y creo que es muy importante que las compañías se planteen, todas las startups tienen una misión, una visión, yo creo que es importante que todas las compañías se planteen cuál es ese propósito, no solo como forma de aportar a la sociedad, sino también como forma de atracción de talento, ¿no? Es una palanca más. Y luego, por último, hablamos de capital en esa primera parte de la mesa con María Luisa, que la verdad es que a mí me encantó porque creo que introdujo algo muy interesante, introdujo lo que es el capital semilla, cómo ese capital semilla ayuda, cuáles son las formas tampoco voy a resumir aquí en qué consiste, pero básicamente cómo ese capital semilla es muy importante para desarrollar innovación, para desarrollar tecnología, para desarrollar startups y sobre todo yo creo que hizo un llamamiento muy interesante a toda esa gente que está un poco en el fin de su carrera profesional, que ha acumulado patrimonio, que imagino que aquí, seguro que aquí hay un montón de gente que se encuentra en esa situación, cómo pueden ayudar a impulsar proyectos, ¿no? Y además eso lo ligamos después con una pregunta que salió del público y es, oye, ¿dónde entraba en todo este ecosistema, ¿no? Tan moderno, startup, no sé qué, gente joven, tal? ¿Dónde entraba un poco la experiencia, ¿no? Y entonces yo creo que ahí había un consenso fuerte en la mesa entre, oye, necesitamos lógicamente los emprendedores y cómo no, es bastante obvio, ¿no? Pero a veces no encontramos puentes entre esa experiencia y ese talento joven que sale de las universidades, que está en los primeros años de carrera profesional, ¿no? Entonces, el capital semilla, el seed capital, el convertirse, entre comillas, en un business angel o el empezar a vincularse a esos entornos de innovación puede ser súper interesante para el desarrollo de todos, ¿no?
Y luego la segunda, esto es un poco el primer bloque quizás de la ponencia, la segunda pregunta que lanzamos al público, y aquí pisamos algunos callos, es si la universidad apoya suficientemente el emprendimiento. Entonces, con un 90%, casi un 90% de la gente del público opinaba que no. No pusimos si ICAI o la universidad, pusimos directamente la universidad, entonces, bueno, que ahí que cada uno... Pero bueno, luego hablamos un poco de eso también. Extendimos además esta pregunta hacia, oye, ¿qué puede hacer la sociedad para apoyar el emprendimiento, ¿no? Y ahí conocimos un poco la visión de plataformas como Endeavor, que son plataformas que bueno, intentan replicar en todo el mundo lo que ocurre en Silicon Valley, ¿no? Antonio nos explicó un poco cuál es el círculo virtuoso que ocurre cuando alguien emprende, tiene éxito, la gente se fija en él y además esa persona que emprende vuelve otra vez al círculo, ¿no? al bucle, aportando conocimiento, aportando experiencia, aportando capital, ¿no? Volviendo a ligar otra vez con el tema de la experiencia, ¿no? Entonces hablamos un poco de cómo podíamos generar ese tipo de ecosistemas y de cómo Endeavor se dedicaba a eso. Y luego hablamos en concreto de la universidad, ¿no? Y a mí saqué, bueno, sobre debatir bastantes temas y luego saco una conclusión un poco personal, pero yo creo que igual ayuda. Se hablaron mucho de la importancia de los soft skills, ¿no? Que es como una palabra así muy de moda, ¿no? Pero para decir, oye, hay que formar a la gente en comunicar, en la importancia que para emprender, Jorge hablaba, ¿no? Emprender es vender, ¿no? Y vender es comunicar, saber transmitir una idea, saber transmitir una visión, una pasión y demás. Entonces, todo ese mundo de soft skills, ¿cómo lo podemos introducir en la universidad? A mí me encantó porque estaba en la mesa Luis también, de Piedrafita, y rompió una vara en nombre de esta universidad, ¿no? Yo soy, está genial lo de las soft skills, pero tenemos que construir puentes, tenemos que construir también cosas físicas, ¿no? O ordenadores o aquello que sea que tengamos que construir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que él lo dijo, vamos, y yo estoy completamente de acuerdo. ICAI pues, es un referente y bueno, explicó cómo a través de su experiencia pues, ellos fichaban solamente ingenieros de ICAI, que había un gran gap entre un ingeniero de ICAI y cuando traían a alguien de otro lado, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gustó porque a veces se nos llena la boca hablando un poco de todas estos palabras, tal, no sé qué, soft skills, tal, sí, pero que hay que construir, hay que poner piedras encima de otras piedras y que aquello se mantenga, ¿no? Y en eso yo creo que la universidad, lógicamente, sigue siendo puntera. Entonces, me gustó un poco esa visión. Yo sí que creo... hablamos también surgió una pregunta del público, yo creo que con todo el derecho del mundo, que nos preguntó, oye, parecía que estábamos un poco en contra de la universidad y salió una pregunta que nos decía, oye, pero ¿a vosotros qué os ha aportado la universidad, ¿no? Porque parece que podíais estar aquí sin estar en la universidad. Yo creo que había varios matices que hacer. Yo creo que se hablaba de la universidad en general y tampoco quiero pensar que ICAI todo es perfecto porque no creo que sea así. Creo que hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, en ICAI, lógicamente, había un consenso entre la gente de la mesa de que como ICAI había sido la plataforma para poder llegar a donde cada uno había llegado, ¿no? Yo creo que lo más interesante que ahí había es que ICAI, bueno, había un claro un consenso entre que ICAI pues, había sido una plataforma que a todos nos había permitido ser capaces de enfrentarnos a cualquier problema y partir un problema en trozos y creo que esto no es nuevo, pero creo que tiene un gran valor sumado a toda la parte técnica que defendió Luis. Y luego yo sí que ahí saqué dos conclusiones que bueno, no sé si son más personales o no, pero que quiero lanzar porque creo que pueden ayudar. Yo, más allá de que coincido de que no estaría aquí, igual que el resto de ponentes de la mesa, si no hubiera sido por la universidad, sí que creo que la universidad puede hacer dos cosas por mejorar. No sé si tanto, bueno, seguro que para empujar el emprendimiento, pero quizás para empujar la educación en general, ¿no? Y para mí son dos puntos. Yo creo que la universidad es un espacio en el que bueno, nos descubrimos como personas, como estudiantes y como empezamos a esa transición hacia el mundo profesional y es un momento de creatividad, de descubrimiento y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay todo lo que sea flexibilizar las opciones que sean alumno, que el alumno pueda escoger, pueda investigar, pueda desarrollarse, se le permite equivocarse también, creo que es algo que creo que el emprendimiento es un camino de descubrimiento
de prueba y error. Entonces, creo que la vida en general, entonces creo que eso puede ayudar al emprendedor, pero puede ayudar al estudiante en general. Y luego creo que otra es el acompañamiento, ¿no? Y ligándolo un poco con lo que decíamos, ¿no? Todos somos conscientes de que la experiencia es un gran grado y de cómo incorporarlas en nuestras compañías es necesario para tener éxito empresarialmente, ¿no? Pues creo que en ese punto la universidad, todo lo que sea fomentar el acompañamiento, no sé, ahora pues tampoco quiero decir palabras otra vez de counseling, coaching, todas estas palabras, pero que tienen un sentido, ¿no? Y es al final, oye, el tener una dirección en ese proceso de descubrimiento y demás. Entonces, esto fue un poco lo que hablamos, algunos temas un poco menos controvertidos, otros un poco más, y yo creo que queda una mesa bastante dinámica. Agradecer a los ponentes, por supuesto, su trabajo, a Ramón, a Jorge, a María Luisa, dentro del equipo Jorge también a Sara, que no pudo, solo subió Jorge, pero ella estuvo ahí también trabajando en la ponencia por detrás, a Luis, a Antonio y a Ignacio, que han hecho unas ponencias fantásticas y que nada, nos dejaron una mesa súper interesante. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que sí que lo fue, y como las mesas son en paralelo y no pudimos asistir a todas, yo os animo a que las que no pudieseis ver las veáis luego a través de la plataforma, que están grabadas, porque las 6 merecieron la pena. La siguiente mesa, moderada por Julio, la ingeniería ante los grandes retos sociales, enmarcada en el grupo de trabajo de Ingeniería con Propósito. Para el contenido de esta mesa colaboró con Julio muchísima gente dentro de este grupo de trabajo, y hablaron del empleo más eficiente de los recursos naturales, de ingeniería, de desarrollo sostenible, hablaron también de los valores de los ingenieros del ICAI. No pudieron subir todos los que habían trabajado en ese grupo de reflexión, pero acompañaron a Julio Rocío Zamorano, José Ignacio Pérez Arriaga, Diego Aranda, Juan Mateo Síñiguez y Román Escudero. Julio, cuéntanos. Muchas gracias, Begoña. Bueno, efectivamente nos tocaba hablar de la ingeniería ante los grandes retos sociales y de alguna forma recoger el testigo de algo que había oído en algunas mesas anteriores, que es los conocimientos técnicos consolidados y robustos que se suponen y que se dan en el caso de nuestra escuela. Parecía que en la práctica, frente a los retos del contexto actual que estamos viviendo, no eran suficientes, que había que coger o tener un enfoque más integrador y reconocer, o bien apoyándose en un equipo con otras personas, o bien directamente desarrollar, y era imprescindible, la sensibilidad. En este caso nos centramos en la sensibilidad social, ¿no? Voy a tratar de enumerar directamente las conclusiones que me parecieron más relevantes. Primero, la ingeniería con propósito es la que se enfoca a resolver los problemas ambientales o sociales enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? La ingeniería del ICAI está al servicio de la sociedad, como todas las ingenierías, que así se declaran, pero especialmente en este caso al servicio de los más vulnerables y, como se decía en la inauguración, caminando junto a los excluidos y a los vulnerables, y como un rasgo distintivo de nuestra ingeniería. Y así se reconocían las preguntas que se evacuó hacia todo el público, y prácticamente por unanimidad. Durante la sesión se ha puesto de manifiesto que existían unas grandes necesidades globales que no estaban cubiertas en relación específicamente en lo que se trató en la sesión, específicamente en ingeniería, en agua, en el sector agroalimentario, donde los ingenieros tienen mucho que aportar. Simplemente recordaros que recientemente el secretario general de Naciones Unidas constituyó un comité de ingenieros para poderle apoyar en lo que es la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El rol de la ingeniería es crítico absolutamente en estos temas. La provisión de bienes y servicios a los más necesitados, aplicando tecnologías nuevas, innovadoras, es un tema, es un campo de desarrollo profesional, más allá de lo que podía ser voluntariado o filantropía,
y que es un campo que cada vez más compañeros nuestros están desarrollando su actividad profesional en él y que desde su ponencia, que la habían titulado "Si quieres transformar el mundo, hazte ingeniero", desde su ponencia estaban reclamando de alguna forma que esta actividad se identificara como salida profesional, le diéramos más visibilidad, junto a otros sectores como la consultoría o la banca de inversión. En el entorno actual de cambio, de transformación, la contribución de los ingenieros es crítica y con el claro enfoque de no dejar a nadie atrás y mitigar las crecientes desigualdades que se estaban produciendo, muchas veces producto de estos cambios y de una forma que no se ponía de manifiesto inmediatamente. Entonces, estar vigilante ante esto y ver cómo ese enfoque, esa aplicación de tecnologías, que es el objeto de la ingeniería, podía mitigar estas desigualdades. Durante la sesión también se puso de manifiesto la convicción de que las empresas son un instrumento muy adecuado para resolver los grandes problemas sociales y ambientales, compaginando la generación de beneficios económicos con la aportación sustancial a la resolución de todos estos problemas. Y, por último, el concepto de ingeniería con propósito se basa en los principios y valores que son tradicionales de esta casa. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, y si a alguien se lo pusimos difícil ayer, fue a Nicolás, porque le propusimos moderar la mesa de los próximos 100 años, un tema nada fácil porque quién sabía, ¿verdad?, qué podía deparar. Nicolás, la verdad que propuso él a los ponentes, se puso él en contacto con ellos, los consiguió a todos y fue un éxito. Le acompañaron José Ángel Ceballos, Adolfo Castilla, Francisco Riveras, Amparo Moraleda, Javier Oficialdegui y Daniel Fernández. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias a ICAI por la oportunidad, a Jaime, a Marta y a todos los organizadores. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que he disfrutado mucho de todo el proceso de preparación y del foro de ayer. Y los próximos 100 años, yo creo que la conclusión es que es más industria, más tecnología y más ICAI. Y ayer tuvimos el privilegio de poder contar con un grupo muy selecto de profesionales, líderes en sus disciplinas, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional, y con una gran visión y valentía. Durante el panel lo estructuramos en 3 bloques, un primero en el que vimos un poco cuáles eran los retos y las oportunidades a futuro, un segundo bloque en el que hablamos un poco de las capacidades y luego les pedí a los que participaron que nos lanzaran un mensaje ilusionante para el colectivo y las nuevas generaciones. En cuanto a los grandes retos, yo creo que llegamos a la conclusión que todos estos retos son enormes y son muy complejos. A nivel global nos enfrentamos, entre otros, a la descarbonización, a la escasez de agua y de alimentos, al acceso y a la mejora de los cuidados médicos, al desempleo y a otros muchos. A nivel industrial se habló en concreto del sector de automoción y del reto de la electrificación de la cadena de suministro, del producto en sí mismo, de la digitalización y de la automatización de los activos y un problema común también a todos, que es la guerra por el talento y el acceso a personal técnico cualificado. Y también concluimos que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo uno mismo. Tenemos que mirar sobre todo hacia el futuro con muchísimo optimismo e ilusión. Nuestro nivel de vida global es mucho mejor que hace 100 años y disponemos de tecnologías como la inteligencia artificial, la supercomputación y la robótica que ya forman parte del currículum de los ingenieros actualmente, ya sean tecnologías industriales o en telecomunicaciones, y que nos van a ayudar a resolver estos desafíos tan complejos como la escasez del agua, la descarbonización o la conducción autónoma. Fijaros si tenemos proyectos apasionantes por delante como ingenieros. En segundo lugar, debatimos sobre las capacidades necesarias
que forman parte ya del ADN del ingeniero de ICAI y que tendremos que seguir desarrollando. Y voy a citar algunas. Javier, por ejemplo, citó el binomio conocimiento y valores, los valores que nos caracterizan, la excelencia, la humildad y la ética. El espíritu crítico. Se habló mucho de pensar por cuenta propia, de hacer buenas preguntas y valientes, como nos señaló Amparo, y de desarrollar la inteligencia práctica. También tuvimos debate y algunas preguntas sobre si tenemos que ser más generalistas o más especialistas y si el ingeniero electromecánico, que es el origen de la escuela, todavía sigue en vigor. Pues efectivamente sí, es fundamental, porque nos ayuda a estructurarnos la mente y nos ayuda a pensar, pero también es importante especializarnos a medida que vayamos avanzando a lo largo de nuestra carrera. Javier Oficialdegui también nos señaló la importancia del conocimiento de los mercados de capitales para anticiparse y para estar mejor preparados en la resolución de problemas desde un punto de vista más multidisciplinar. También hablamos de la capacidad de sacrificio y de adaptación, que ya forma parte de nuestro ADN, y de la habilidad de aprender y desaprender. Y también José Ángel Ceballos, que yo creo que fue muy relevante, destacó que tenemos que tener un proyecto de vida antes que el proyecto profesional, ya que nos ayudará a tomar decisiones valientes y a impulsar ese espíritu crítico que nos caracteriza. Y mirando para adelante, pues necesitamos en España, yo creo que lo hemos comentado ya en algunas mesas, en España necesitamos una industria más robusta y con empresas más grandes para generar más empleo de valor añadido, más capacidad de exportación, resiliencia y mayor capital e inversión en I+D. Y esta disrupción que estamos viviendo no la podemos evitar, pero sí podemos evitar la destrucción. Y los ingenieros de ICAI tenemos la oportunidad y la obligación de liderar el desarrollo de la industria, apoyados por nuestros valores. Y voy a cerrar con algunos mensajes que nos lanzaron, que yo creo que son muy ilusionantes. Adolfo nos invitó a volver a los orígenes del capitalismo bien entendido, al capitalismo productivo, al capitalismo de verdad, es decir, inversión, emprendimiento, asunción de riesgo e innovación. Amparo nos señaló que desde la humildad que nos caracteriza y con esa capacidad técnica y humana, nos tenemos que animar a pensar en grande, como ingenieros y como colectivo, porque así tenemos la capacidad de conmover el alma de las personas. Javier Oficialdegui nos lanzó un mensaje de optimismo y que estamos sobradamente preparados como ingenieros para cualquier disciplina, ya sea en el mundo técnico, ya sea en el mundo energético, ya sea en el mundo financiero, y que los ICAIs siempre aparecemos mejor ranqueados que otros comparados con otras universidades. Daniel nos destacó que la transición ecológica nos plantea 2 décadas apasionantes y nos propuso lanzar desde la asociación un estudio periódico de Prospectiva 2030. Paco Riveras nos señaló que estamos en un momento muy divertido, en el que se reparten cartas nuevas, pero que necesitamos más ambición bien entendida. Y por último, José Ángel lanzó un mensaje de tranquilidad a las nuevas generaciones y de ocuparse desde el principio de la carrera en buscar una carrera y no al final buscar un empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Antes de terminar, quería agradecer públicamente a los coordinadores de cada una de las mesas la gran labor que han llevado a cabo durante estos meses, totalmente eficaz, lo rápido que respondían a mis correos, a todas las peticiones que les hacía, eficaz y además desinteresada. También quiero agradecer a los ponentes que han escrito una ponencia y a todas aquellas personas que han escrito una comunicación que también hemos tenido y se publicarán, las podréis leer todas después en el libro. Para mí, asumir la coordinación de los contenidos de este 8º Congreso pues, ha sido toda una experiencia. Me ha permitido conocer a muchos más compañeros más cerca. También ha sido una labor que exigía mucho compromiso y ha sido un reto, pero gracias a los moderadores pues me lo han puesto, la verdad, que muy fácil. Y también a
al resto de la comisión organizadora, a Luis, a Cristóbal, en especial también a Jaime y a Marta, porque entre todos hemos construido lo que veis hoy aquí. Han sido unos meses muy intensos, sobre todo las últimas semanas, sobre todo la última semana, para coordinarlo todo e intentar daros de verdad un valor añadido, un gran valor añadido. También le quiero dar las gracias al personal de la asociación que ayer, bueno, durante todos los meses, pero ayer, la verdad, y antes de ayer, la paliza que se dieron y lo mucho que han trabajado. Sobre todo también a María y a Bea, que estuvieron aquí al pie del cañón en cada una de las salas, ayudando a todos los ponentes, solucionando todos los imprevistos que tuvimos ayer para que nadie se diese cuenta y acompañándonos, publicando todo en las redes, que es lo que hay que hacer hoy en día, porque si no parece que no pasa nada. Pues gracias a ellas, porque no pararon ni un segundo. Yo decía que estaba cansada, pero es que ellas son las que no pararon de verdad. Y también le quiero dar las gracias al personal de MoMA y de Iventu, que están detrás, que no se les ve, por allí al fondo, que ayer les decíamos que aquí hay mucha tecnología metida, pero que también mucho arte, porque ellos son los que han diseñado este espacio, los que han diseñado el cómo se retransmite, el streaming, y nos ha dado un plus. Ayer todo el mundo pasaba por ICADE, por la puerta, se asomaban, ¿verdad, Marta? Y decían, oh, estaban impresionados por la sala. Así que voy a coger una de las frases que ha dicho Nicolás para terminar, que a mí también ayer me llamó la atención, una de las frases de Amparo Moraleda, que la puso en su ponencia, que efectivamente decía que había que pensar en grande para conmover el alma. Y nosotros desde el principio hemos querido pensar en grande para diseñar los contenidos de este evento, para que sirviesen para todos los compañeros, para reflexionar sobre la actualidad, para pensar en el futuro, para inspirarnos a todos, transmitir esos valores que tenemos, de los que tanto se ha hablado, ese liderazgo que se ve reflejado en muchos de los compañeros que han estado aquí y que todo nos une a través de la asociación. Así que esperamos, todo el equipo, haber alcanzado vuestras expectativas. Muchas gracias. Pedir que se pongan otra vez, ahora que está Julio, para que los seis moderadores estén juntos en la foto. Antes de que se escapen, si no os importa un segundo, haceros ahí una foto y ya damos paso al acto de clausura. Sí, poneros ahí un momentín. Muchas gracias. Bueno, y sin entretenernos mucho más, me vais a permitir que dé comienzo directamente al acto de clausura. Así que me gustaría invitar a la mesa con nosotros. ¿Oh? Es verdad. Un minuto que quitemos el agua y
cosas del directo. Me espero a que venga Marta y seguimos. Pues ahora sí que sí. Me vais a permitir que invite a subir con nosotros a Antonio Muñoz, director de nuestra escuela, a José Bogas Gálvez, consejero delegado de Endesa, Jaime de Rábago Marín, presidente de nuestra asociación, y Enrique Sanz Jiménez Rico, rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Para empezar, rector, si quieres decir unas palabras. Sí, muy buenos días a todos. Van a ser muy breves las de bienvenida, porque tendré unas palabras al final de este acto. Les doy la bienvenida a este acto de clausura del 8º Congreso de la Asociación del ICAI, un congreso que, como acabamos de escuchar en el resumen de la jornada de trabajo de ayer, ha sido muy rico, con vistas al futuro y con el reconocimiento del valor de lo que hacemos en el presente. Vamos entonces, con estas palabras, a iniciar este acto de clausura y doy la palabra de nuevo a Begoña. Muchas gracias, rector. Pues la primera de las intervenciones será de Antonio Muñoz Sanroque, director de nuestra Escuela de Ingeniería de ICAI. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Jaime, querido Pepe. En esta ocasión tan especial para nuestro colectivo, quisiera comenzar mis palabras expresando nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes y asistentes en este 8º Congreso de Ingenieros del ICAI, en el que celebramos el primer centenario de nuestra querida asociación. Quisiera agradecer muy especialmente a Su Majestad don Felipe VI el haber aceptado la presidencia del Comité de Honor, a las empresas colaboradoras representadas en esta mesa por nuestro querido amigo y compañero Pepe Bogas, por la inestimable ayuda que siempre nos prestáis y que tan importante es para nosotros, y a las dos empresas, a las dos personas que han liderado la organización de este evento, como son nuestro presidente Jaime de Rábago y nuestra secretaria general, Marta Reina, así como a todo el equipo por el gran éxito que está teniendo el Congreso. Tras este primer capítulo de agradecimientos, me gustaría dedicar unos minutos a hacer un recorrido por lo que han sido estos más de 100 años de historia de nuestro colectivo, para que tomemos conciencia, citando a nuestro historiador Sanz de Diego, de lo que fuimos y de lo que somos. Como pueden ver en esta tabla, que está tomada del libro publicado con ocasión del centenario del ICAI en el curso 1920-1921, ingresaron un total de 21 nuevos alumnos en los estudios de Ingeniería Industrial del ICAI, sumando un total de 105 alumnos matriculados. En este mismo curso, el ICAI ingresó una promoción de 6 ingenieros, que se sumaron a los 47 ingenieros del ICAI que ya habían conseguido el título en años anteriores. Esto quiere decir que el colectivo de ingenieros del ICAI estaba formado en esa época por un total de 53 ingenieros el año en el que se fundó nuestra asociación. Esta fotografía, que supongo que a nuestro compañero Luis Alberto le traerá muchos recuerdos, corresponde a la tradicional puesta del mono de una de estas primeras promociones.
Aquí pueden comprobar que habrá como unos 20 alumnos, es decir, que sería como el total de los alumnos que ingresaron en esta época. Gracias al buen hacer de los ingenieros del ICAI durante todos estos años, nuestra institución sigue gozando de un prestigio extraordinario, lo que ha hecho posible que 100 años después de esta fotografía y de la fundación de nuestra asociación, en el curso 2020-2021 hayan ingresado en el ICAI 435 nuevos alumnos. 435 frente a los 23 de 1921, habiendo un total de 2.179 alumnos matriculados en la escuela. Las siguientes fotografías corresponden al acto de graduación de 2021, cuya promoción está formada por un total de 244 ingenieros, 244 egresados del Máster de Ingeniería Industrial y del Máster de Ingeniería de Telecomunicación, frente a los 6 que egresaron en 1921, a los que hay que sumar además los egresados de otros másteres que impartimos en la escuela. Este curso 2021-2022, en el que hemos puesto en marcha el nuevo grado, el nuevo programa en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, hemos batido todos los récords y se han matriculado un total de 482 alumnos de nuevo ingreso, con una nota de corte que también ha marcado un máximo. Cerca de 500 alumnos frente a los 23 que ingresaron hace 100 años. Creo que este mensaje, siguiendo un poco por la línea de Nicolás, lo tenemos que ver como un mensaje muy positivo. La escuela que ahora tenemos tiene casi un centenar de profesores de dedicación y unos 350 profesores colaboradores, con una oferta de posgrado de vanguardia, con un instituto de investigación tecnológica que es una referencia mundial en el sector de la energía y del transporte ferroviario, con 9 cátedras que nos posicionan como referentes en transición energética y transformación digital, con un campus tecnológico por el que han pasado ya más de 6.400 niños y con un programa de intercambios internacionales en el que recibimos todos los años más de 400 alumnos extranjeros y enviamos del orden de 250 ICAIs a alguna de las 200 universidades con las que tenemos acuerdo. Este es el ICAI que tenemos hoy en día como herencia de estos más de 100 años de historia. Pero ahora, más que nunca, necesitamos consolidar nuestro colectivo como un colectivo conectado y cohesionado, para dar servicio a una sociedad que nos necesita con urgencia, para hacer de este mundo un lugar más justo, humano y sostenible. Quisiera acabar mis palabras haciendo pues un llamamiento a todos los ingenieros y futuros ingenieros del ICAI, para que mantengamos viva esta llama que lleva más de 100 años luciendo. Desde la universidad y desde luego desde la escuela queremos ofrecer todo nuestro apoyo a la asociación, como hermanos que somos. Juntos podemos hacer grandes cosas por el cuidado de las personas y el cuidado de la casa común. No podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos hoy en día como colectivo, ya que nunca hemos tenido la capacidad de impacto en nuestra sociedad que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación, le cedo la palabra a José Bogas Gálvez, consejero delegado de Endesa. Bueno, muchas gracias, querido rector Enrique Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros, Jaime de Rabado, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros del ICAI, Antonio Muñoz, y a ti, Begoña. Muchas gracias, amigos todos, buenos días. Es realmente un honor estar hoy aquí con motivo de la clausura del 8º Congreso Nacional de Ingenieros del ICAI. El ICAI es la que considero mi casa desde que iniciase aquí mi formación universitaria, que tanto ha influido en mi carrera profesional. Muchos de los aquí presentes
y muchos de los que durante estos 3 días han participado en el Congreso saben de mi profundo cariño e identificación por esta institución. En ella me formé y en ella conocí a muchos de mis amigos. De ella aprendí valores y compromisos personales y profesionales. Unos valores que me han acompañado y me han permitido desarrollar una carrera en la que, gracias a Dios, he podido desempeñar funciones muy diversas, hasta alcanzar, en este caso, la responsabilidad máxima ejecutiva en Endesa. Que este año se haya podido celebrar el 8º Congreso es una gran noticia para todos y por 2 razones principales. La primera, y coincidirán conmigo que tras el parón obligado por la pandemia, el que se haya podido celebrar de manera presencial es un elemento muy positivo. La presencialidad ha permitido, a buen seguro, ahondar aún más, si cabe, en los temas y las conexiones que siempre se generan en estos foros. La segunda es porque no debemos de dejar de reivindicar el rol de los ingenieros, máxime en momentos de enorme complejidad geopolítica e industrial. El papel de los ingenieros y el papel de los ingenieros del ICAI, con sus conocimientos, pero aún más importante, sus valores, esculpidos y reforzados en esta casa, es hoy necesario, más necesario que nunca. Y en este sentido me permito poner el foco también en la necesidad de atraer a perfiles jóvenes, especialmente mujeres, que en breve puedan nutrir de talento el tejido empresarial español y extranjero en general y, cómo no, el de empresas como Endesa en particular, que a mí me agradaría muchísimo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de mantener un encuentro en esta misma casa con los becados de la Fundación Endesa, becas que reconocen la excelencia académica de alumnos y alumnas de diferentes carreras. Muchos de ellos eran estudiantes de ingeniería, estudiantes de ICAI. Durante mi intervención les explicaba lo importante que era para nosotros y particularmente para mí, que ha sido siempre, tener puestos los pies en el presente, pero la mirada en el futuro. Y en este futuro están muchos de esos ingenieros que hoy estudian aquí y otros que también salieron de aquí sin menospreciar, ni muchísimo menos, a otros futuros especialistas que vienen o provienen de otras escuelas y universidades. Y con ese afán de repensar continuamente el futuro, pero considerando todo lo que está pasando hoy en nuestro entorno, permitirme que haga un repaso a cuatro puntos de la actualidad energética de nuestro país. El primero, los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sector energético. El segundo, el impacto que deberían tener los fondos Next Generation de la Unión Europea en el corto plazo. El tercero, las principales reformas estructurales que, a mi juicio, son necesarias y deberían acometerse en España. Y el cuarto, qué estamos haciendo o qué debemos hacer para frenar la amenaza del cambio climático en un contexto de turbulencias cíclicas, diría yo ya. Los principales retos en materia de oportunidades para el sector energético que tenemos delante son, en mi opinión, acelerar, en primer lugar, la hoja de ruta de la transición energética justa, y esto haciéndolo mediante la descarbonización de la economía a través de la electrificación de la demanda y el despliegue de capacidad renovable y generación de instalaciones basadas en tecnologías limpias que aseguren la firmeza del suministro. Pero, como decía y subrayo, y se ha dicho aquí en las conclusiones, transición justa. Nuestra responsabilidad social es que esta disrupción, igual que la disrupción digital, no produzca mayores brechas en el tejido social del país. Que no dejemos, como se decía aquí, a nadie atrás y que no se incremente, por supuesto, y si es posible se reduzca esa brecha social.
Asimismo, es preciso dar un salto cualitativo en el modelo de distribución eléctrico gracias o basado en las oportunidades que nos brindan las tecnologías y la digitalización. Y todo esto, si tenemos en cuenta el enorme debate social en el que nos hemos visto inmersos durante los últimos meses, haciendo que familias y empresas puedan acceder a los servicios eléctricos a precios razonables. Esto se puede lograr aligerando los importantes cargas o impuestos que gravan la factura de la luz, algo que ha empezado a aplicarse ya durante esta crisis, pero con carácter temporal, lo que lógicamente valoramos muy positivamente, aunque debería ser una medida sostenida en el tiempo. Solamente logrando este objetivo de asegurar un acceso asequible y proporcionado a los servicios eléctricos, a los servicios energéticos, podremos incorporar a la sociedad un modelo de electrificación sostenible en hogares, empresas y movilidad. Respecto al papel de los fondos Next Generation de la Unión Europea, puedo afirmar que son una respuesta sin precedentes por parte de la Unión Europea a la situación excepcional que nos ha traído la pandemia. Unos datos a modo de recordatorio. El presupuesto anual reforzado 2021-2027 de la Unión Europea asciende a 1.074 billones de euros y los fondos Next Generation 2021-2024 sobre este presupuesto reforzado ascienden a 750 billones de euros. Esta respuesta de la Unión Europea es ciertamente un punto de inflexión, al menos en lo que a la gobernanza económica se refiere, y se trata de un paso decidido hacia una mayor integración económica, sin duda. Algún dato más. España es la segunda economía europea, después de Italia, que más ayuda va a recibir. 70.000 millones en ayudas directas y 70.000 millones en préstamos. Se trata, sin lugar a dudas, de una apuesta más importante, de la apuesta más importante de la historia de la Unión Europea para cambiar el modelo productivo e impulsar el crecimiento sostenible. Los fondos van a cambiar la economía española, pero solamente lo harán si la asignación y la distribución de estos fondos se hace correctamente y conforme a un plan que ponga el foco en lo estructural y no en lo coyuntural. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad. En este contexto, la transición energética deberá ser uno de los vectores estructurales que van a cambiar la economía de nuestro país, deberá ser el pilar de una recuperación económica sostenible y robusta. Pero, como decía, para que sea así, deberán asignarse correctamente las reformas o atacar correctamente los problemas estructurales que tiene España para, con estas reformas, permitir que estos fondos y estas inversiones redunden en un crecimiento económico, en un crecimiento del empleo y en mayor justicia social. No deben añadirse tampoco trabas regulatorias, nuevas trabas regulatorias, y debe favorecerse un entorno jurídico y normativo que sea atractivo para la inversión. Respecto a las reformas que se deben acometer, es necesario, como decía, focalizarlas en aquellas áreas que puedan facilitar que las inversiones se desarrollen en nuestro país. En este sentido, y para que produzcan una serie de beneficios, que es lo que en definitiva estamos buscando, deberían de focalizarse estas reformas o centrarse en el crecimiento del Producto Interior Bruto, en la generación de empleo y en dar una respuesta equilibrada a la situación económica y social. Las reformas son, sin lugar a dudas, el engranaje que debe traducir estas inversiones en crecimiento económico y en generación de empleo. Estas reformas deberían estar dirigidas, además, a mejorar el capital humano mediante un plan de choque entre la población más joven y un programa de formación y recualificación de la fuerza trabajadora para acompasar perfiles y habilidades a los cambios y a las nuevas necesidades laborales impuestas por la aceleración tecnológica, tanto en la transición energética como en la transformación digital.
El capital tecnológico y la modernización del tejido productivo debería ser otra de las prioridades para pasar de la formulación a la acción en todo lo que tiene que ver con digitalización, con la transición ecológica y con la economía circular. Por otro lado, nuestro estado del bienestar debe adaptarse a una sociedad cada vez más longeva, y esto obliga también a tener una concepción diferente de la división del trabajo, de la jubilación y de los sistemas de previsión. Son otros muchos retos los que además se deberían afrontar en este país, pero aunque no quiero mencionar todos, solo algunos: la necesidad de asegurar un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, la necesidad de apostar por modelos de ciudad sostenibles y electrificadas, la necesidad de revitalizar el entorno rural y de las ciudades medias y la necesidad de buscar soluciones específicas para las regiones ultraperiféricas. Es preciso también impulsar la conectividad, reducir el nivel de pobreza y desigualdad o desplegar un plan viable y eficaz para mejorar el funcionamiento de la Administración en términos de imparcialidad, eficacia y eficiencia organizativa. En definitiva, una enorme batería de reformas, de mejora, cambio y reimpulso de la economía y del país. Y en este reto descomunal que tenemos por delante, siempre he defendido que es necesaria una mayor colaboración público-privada. Creo que siempre es así, y más en el caso del sector energético, es el mejor camino para lograr resultados. Y como marco general que condiciona esta tarea está la lucha contra los efectos del cambio climático. Hace menos de una semana asistíamos al final de la Conferencia de las Partes 26 de Glasgow, la COP26 de Glasgow, con resultados y compromisos, yo diría que más firmes de los que muchos esperaban en un principio, pero también menos sólidos y expeditivos de los que hubieran deseado otros. En cualquier caso, cada vez, y esto es una noticia positiva, hay más conciencia y más consenso acerca de la necesidad de actuar y de hacerlo rápido y de manera efectiva, por lo que se ha avanzado en esta COP26 debemos hacerlo efectivo cuanto antes. Queridos amigos, no vamos a tener, en mi opinión, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Así que hay que actuar ya para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que nos hemos marcado. Y esto requiere, sin lugar a dudas, esfuerzo, pero es posible, es alcanzable. En el caso de Endesa, debo decir que este año podemos confirmar que somos la empresa eléctrica vertical integrada con menos emisiones en la península ibérica. Y esto no ha sido fácil. Hace tan solo 5 años éramos la empresa carbonera de referencia en España y nos sentimos muy orgullosos de haber sido la empresa carbonera de referencia en España, que permitió en un determinado momento vertebrar España y llevar riqueza a lugares donde antes no había ninguna riqueza, ninguna generación de economía y bienestar. Pues bien, si hace poquísimos años éramos la empresa de referencia carbonera, con trabajo y con esfuerzo, como digo, podemos confirmar que este año ya somos la empresa eléctrica vertical integrada con menos emisiones en la península ibérica. Y con esa vista, como decía al principio, en el futuro, queremos continuar con este esfuerzo. Nuestra visión a 10 años proyecta alcanzar un objetivo aún más ambicioso, que es que el 80% de toda nuestra producción esté libre de emisiones de CO2 en el año 2030. El enfoque para nosotros es muy claro y tiene las raíces puestas en cómo orientar nuestro negocio a ser una empresa sostenible en todo el amplio espectro de interpretación de sostenible, es decir, no solamente medioambiental, sino social y éticamente, ser una empresa, como decía, sostenible
que dé respuesta a los grandes retos, estos evidentemente sociales, ambientales y éticos, que afronta hoy día la sociedad en la que operamos. Y lo hacemos siempre desde una visión de creación de valor compartido, generando beneficios, porque sin beneficios no habría crecimiento económico. Los beneficios crean empleo, se pagan impuestos, crean valor y son algo que hoy día a veces parece que está denostado, pero los beneficios para mantener y ser sostenible son necesarios en cualquier empresa. Por tanto, generando beneficios, pero a la vez que producimos un impacto positivo en la sociedad. Por ello, tenemos un compromiso público de contribución respecto a los objetivos de la Agenda 2030, poniendo especial foco en aquellos objetivos a los que más podemos contribuir desde nuestra actividad. En este sentido, nuestro último plan industrial destinaba más del 90% de la inversión a inversiones dirigidas a los objetivos de desarrollo sostenible, al objetivo en concreto número 13 de acción por el clima. Y adicionalmente, cada línea de negocio desarrolla líneas de actuación que tienen un impacto directo en otros ODS, principalmente el número 7, el 9 y el 11. El 7 que tiene que ver con energía asequible y no contaminante. El 9 que tiene que ver con la innovación e infraestructuras, porque la red de distribución es el facilitador del avance en la transición energética. Pensamos generalmente que estamos hablando de transformar el parque de generación. Pensamos que estamos tratando de electrificar los consumos de energía, pero sin esa red de distribución inteligente y capaz de gestionar todo esto no sería posible. Y el ODS 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Todo ello, por tanto, lo estamos desarrollando y lo vamos a desarrollar en un entorno no exento de turbulencias cíclicas que tendremos y tenemos que manejar. En este entorno turbulento, la hoja de ruta que ha marcado la Agencia Internacional de la Energía recoge las claves de lo que tenemos que hacer. La transición energética va a tener momentos de tensión y de volatilidad. Estamos viviendo claramente uno de ellos, uno de estos momentos. Es, desde mi punto de vista, el precio que debemos de pagar y que tenemos que gestionar para avanzar y alcanzar un modelo energético limpio, sostenible y asequible. En este sentido, hace pocas semanas la Comisión Europea daba a conocer el llamado toolbox o caja de herramientas necesarias para enfrentar las actuales turbulencias. Creo que señala claramente la dirección y una de las líneas apuntadas es precisamente que no se altere la integridad del mercado y que se exploren soluciones en torno al gas, que es el verdadero causante, la causa raíz de las tensiones que actualmente estamos viviendo. En definitiva, las eléctricas, las empresas energéticas, somos actores imprescindibles y necesarios para solucionar el problema actual, pero esencialmente para cumplir los objetivos de descarbonización y garantizar a la sociedad una energía limpia y accesible. Y nosotros, las compañías eléctricas o energéticas, tenemos un ADN ingenieril, sin duda. Por eso retomo una de las ideas que apuntaba al inicio de mi intervención. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la importancia de los ingenieros. La Asociación de Ingenieros de ICAI tiene que mantener unidos a todo el colectivo de ingenieros de las distintas promociones de nuestra escuela. La asociación ha venido desempeñando este objetivo con gran éxito, desde mi punto de vista, durante los últimos 100 años de existencia que ahora celebramos, manteniendo cohesionado a todo nuestro colectivo y acompañándonos a lo largo de la vida profesional. El espíritu del ICAI se refleja también, como podemos ver, en nuestra asociación y siempre, diría, promoviendo un ejercicio de la ingeniería desde valores fundamentales como pueden ser el esfuerzo, la innovación, la integridad y el espíritu de servicio a la sociedad. Por ese motivo es absolutamente necesario seguir celebrando congresos como este que hoy clausuramos. Animo
al ICAI a seguir trabajando para fomentar la excelencia entre sus alumnos, porque así aseguraremos la excelencia de las empresas en el futuro. Y poner, como creo que lo ha hecho siempre, el ICAI pasión en ello, pues, como decía Hegel, nada en la vida es posible sin pasión. Enhorabuena por haber logrado que esta octava edición haya sido un éxito y muchas gracias a todos. La tercera de las intervenciones correrá a cargo de Jaime de Rábago, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI. Rector magnífico de la Universidad Pontificia de Comillas, querido Enrique. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, querido Antonio. Consejero delegado de Endesa, querido Pepe. Representantes de todas las empresas patrocinadoras de nuestro octavo congreso, queridos compañeros, señoras y señores, pues todo llega a su fin y hemos llegado al final de este congreso del centenario, importante congreso, que sin embargo hace el número 8 en toda su historia. No son muchos para 100 años. Ya se ha hecho un balance muy sólido de todo lo que se ha desarrollado aquí desde el jueves. La profundidad, la tremenda valía de los contenidos y fundamentalmente de los ponentes que han participado, que habéis participado para que este congreso fuera una realidad. Por ello, voy a dedicar unas brevísimas palabras para agradecer. En la vida es importante agradecer y hay que agradecer mucho a muchas personas y a muchas instituciones. Primero, quiero agradecer sinceramente a nuestro rector. Su presencia una vez más, apoyando las actividades de la asociación y en especial esta tan importante para nosotros. Y por todo el apoyo recibido por parte del conjunto de la universidad, desde la escuela, querido Antonio, y todo tu equipo, pasando por los distintos vicerrectorados, querida Clara, gracias por estar aquí, gracias por ofrecernos tu ayuda y tu disposición a colaborar con nosotros, pero todo el personal, oficialía, vedeles, de verdad, muchísimas gracias por toda la labor, porque ha sido fundamental para que este congreso haya sido de verdad un éxito. Quiero agradecer también, no me cansaré nunca de agradecer a los coordinadores de todas las mesas. Habéis visto la brillantez de las exposiciones que se han hecho. Andrés, Bernardo, Paloma, Nacho, Julio y Nicolás. De verdad, muchísimas gracias. Vuestra extraordinaria tarea a lo largo, esto parece que es fácil y que esto llega y de pronto pues aparecen unas ponencias. No, estos son muchas trabajeras, largos meses pasados en la labor de coordinación, de seguimiento y de culminación brillante en el día de ayer y con las conclusiones en el día de hoy. Por descontado, gracias a todos los ponentes por esa labor de reflexión, de redacción y de elaboración de las distintas ponencias, presentaciones y comunicaciones que hemos visto en el Congreso. Gracias de verdad por todo ese trabajo. Quiero, por supuesto, por descontado, agradecer a todas las empresas patrocinadoras que tenemos ahí, a Endesa, a Iberdrola, a Acerinox, a Thales, a Enagas, a Kearney, a Metrobacesa, a Engie, a García Pey, a Mutualidad de la Abogacía y a Russell Reynolds, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible la realización del Congreso. Y también quiero agradecer a todos los compañeros que habéis estado presentes en estas salas, en la sala de aquí y en la sala de conferencias, pero también a los que habéis estado en formato presencial online, que nos consta que habéis sido muchos y que habéis participado muy activamente en todas las mesas, con preguntas, con intervenciones, con sugerencias, porque habéis hecho del Congreso una actividad viva, muy dinámica y en tiempo real. Y eso ha sido también muy importante. Y ya, pues más cercanamente, claramente, pues hay que agradecer a las personas, al equipo organizador del Congreso,
que con una colaboración desinteresada y sostenida durante más de un año, habéis hecho una labor extraordinariamente profesional. Querida Begoña, querido Luis, querida Begoña Rojo, querido Luis Ballester y querido Cristóbal Cantos, muchísimas gracias, compañeros, por todo lo que habéis hecho por este congreso. Muchísimas gracias. Y por último, y no menos importante, quiero agradecer sincera, honda y profundamente a todo el equipo de la asociación, a Ana Isabel, a Beatriz, a Fernando, a Iván, a María José, a Marisol y a Sonia, liderados todos por nuestra sin par secretaria general, Marta Reina, que habéis hecho una labor impecable en unas circunstancias muy complicadas, porque el protocolo COVID todo lo complica. Muchas gracias, equipo, muchas gracias, lideresa. Y no me queda mucho más que añadir. Espero de verdad que este congreso os haya sido útil. Y me quedo con una de las postreras palabras de mi discurso de inauguración. Nuestra prioridad en la asociación, y lo han dicho los intervinientes anteriores, es trabajar desde la excelencia y desde los más altos estándares éticos, poniendo nuestro talento al servicio de la sociedad. Eso es lo que nos identifica como asociación, como colectivo y como ingenieros del ICAI. Todos coincidimos en que no seríamos lo mismo sin haber pasado por el ICAI. Como dice el lema de nuestro congreso, sigamos siendo historia y sigamos construyendo futuro, y siempre desde esa ingeniería con propósito. Cojo el guante, Pepe, quedamos emplazados para el 9º congreso, que será más pronto que tarde, ya lo veréis. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Jaime. Y por último, para clausurar el congreso y ya terminar este acto, le cedo la palabra al rector de la universidad, el padre Enrique Sanz Jiménez Rico. Muchas gracias, Begoña. Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI y decano de su Colegio Nacional, querido Jaime. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, querido Antonio. Consejero delegado de Endesa, querido Pepe. Representantes de las empresas patrocinadoras del Congreso, miembros de la asociación, señoras y señores. Es un gran honor para mí dirigirles unas palabras con las que clausuramos el 8º Congreso Nacional de Ingenieros de ICAI. He escuchado con mucho interés a los moderadores de sus 6 mesas resumir las conclusiones de su trabajo, que recuerdo brevemente a continuación. La primera, la relación entre universidad y empresa, con el subrayado del valor que damos, en comillas, ICAI, al análisis de datos y a las soft skills. La segunda, la importancia de la industria para la recuperación de nuestro país. La tercera, los avances en transición energética y la importancia de sus numerosas tecnologías. La cuarta, el valor del emprendimiento y el empleo, recogido en estas 2 preguntas. ¿Cuál es la relación entre talento y capital? ¿Apoya a la universidad el emprendimiento? La quinta, la ingeniería ante los retos sociales, especialmente los presentes en los ODS. Y la sexta y última, el futuro que se nos avecina, más industria, más tecnología, más ICAI. Las he escuchado también pensando en nuestros estudiantes del ICAI, a los que la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI ofrece importantes ayudas, entre otras, orientación profesional y facilidades para acceder al mundo profesional. Entre esos estudiantes quiero recordar especialmente a los de nuestros másteres, a los que, a través de su fundación, vuestra asociación apoya siempre
y de manera especial cuando se encuentran elaborando su trabajo fin de máster. Vuestro apoyo, puro emprendimiento social, contribuye a construir una sociedad y un entorno más sostenibles y a mejorar la vida de los colectivos vulnerables. Contribuye igualmente a formar a nuestros estudiantes para que realicen voluntariado de alto impacto y tengan así un relevante compromiso social. Por eso vuestra fundación y vuestra asociación se encuentran muy próximas a nuestra escuela y a nuestra universidad. Una proximidad que se expresa también en el valor que concedemos las dos instituciones, además del compromiso social, a la formación y a la comunicación. Sí, queridos amigos de la Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI, los tiempos tan difíciles que vivimos nos invitan a transformar nuestra sociedad con una formación sólida y trabajada, esculpida con esfuerzo y dedicación, alejada del ruido y de la confusión que crean las voces que dicen que el talento se desarrolla y se alcanza sin esfuerzo. En nuestra universidad apostamos decididamente por este tipo de formación rigurosa y por los fines que ella puede alcanzar, así como por transmitirla y comunicarla a través de los diversos canales que se encuentran a nuestra disposición. De ahí que ante esta asamblea tan representativa quiero manifestar el deseo de estrechar cada vez más nuestros lazos, de, como os decía en mi discurso inaugural, vincularnos mediante el sello de la compasión que cultivamos en comillas y que tanto puede transformar nuestro mundo. No quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar el trabajo que habéis realizado los miembros de la asociación durante la larga pandemia, que desgraciadamente todavía nos acompaña y asola. Un informe reciente de nuestra cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, patrocinado por la Fundación Ramón Areces, sostiene que solo cuando los riesgos se materializan en realidades, como ha ocurrido con la pandemia ahora o con la crisis económica antes, se reconoce que eran unos riesgos previsibles, anticipados y en muchos casos anunciados, pero que plantean problemas no suficientemente prevenidos. Pues bien, durante muchos meses, durante los meses de la pandemia, habéis sido capaces de responder a problemas no prevenidos, generando voluntariado de alto impacto en ámbitos como la eficiencia energética, las energías renovables y la ecología. Son aportaciones que el virus no se ha llevado por delante y que han quedado grabadas en la retina de los que os hemos seguido más de cerca. Ojalá que en los próximos meses podáis seguir generando tanto impacto a través de vuestro voluntariado. Quiero agradecer, por último, a todas las personas que habéis preparado con tanto esmero este 8º Congreso de Ingenieros de ICAI. También a sus patrocinadores. Igualmente a los miembros de Comillas y de Comillas ICAI que os han facilitado el trabajo en las últimas semanas. Mi agradecimiento incluye el reconocimiento por la calidad de lo realizado. Una calidad que, como ha quedado demostrado una vez más, es mayor cuanto más juntos trabajamos y colaboramos buscando un fin socialmente transformador. Nos emplazamos para el próximo Congreso, que sin duda nos ofrecerá nuevas aportaciones y también, esperemos, alguna sorpresa. Muchas gracias.